Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente continuando los estudios, en este caso el libro de Jonás. Espero que la hayan pasado bien para estas fiestas y pues vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. En cierta ocasión, llegado el fin de semana, mis hijas pasaron todo el día viendo la televisión. Cuando ya oscurecía, yo les pregunté que si tenían tareas. Ellas estaban estudiando y dijeron que no les habían dejado tareas. Entonces, tomé uno de sus cuadernos para revisar si les habían dejado alguna tarea y una de ellas se levantó y me dijo: sí, papi, sí, tengo tarea. Y yo le pregunté: ¿por qué dijiste que no entonces? Ella dijo: ay, es que son tan aburridas las tareas. Ella estaba huyendo de su responsabilidad. Le comento esto porque igual sucedió con Jonás. Dios le dio un mandato y él decidió huir de la responsabilidad que Dios le había dado. De esto y más vamos a hablar en el mensaje titulado Huir de Dios se paga caro. Dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 7 de la forma siguiente. Dice así: el título del mensaje: Huir de Dios se paga caro. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los seres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Amén. Como vimos en la introducción de este libro, Jonás era un profeta de Dios que predicó a la nación de Israel. Dios le dio un mandato, le ordenó que fuera a predicar a Nínive. Nínive era una gran ciudad que pronto se convertiría en la capital del poderoso ejército asirio. Pero veamos paso a paso qué fue lo que ocurrió. El versículo 2 dice, capítulo 1, versículo 2:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice de que la maldad de estas personas ninivitas, asirias, había llegado hasta el límite de Dios. Y Dios le da un mandato a Jonás: ve, diles que les doy un ultimátum de 3 días. Si no se arrepienten de sus maldades, los voy a exterminar a todos. Usted debe saber que los asirios, cuando conquistaban a una nación y agarraban rehenes, lo que hacía era, tenían un juego demoníaco para divertirse con los hombres que agarraban como rehenes. Lo que hacían era, amarraban de un brazo y de una pierna de 2 caballos en una dirección, y la otra pierna y el otro brazo de otros caballos en la dirección opuesta. Y comenzaban a golpear a los caballos para que comenzaran a tirar de lados opuestos. Cuando los caballos comenzaban a caminar y a correr, las extremidades, los brazos, las piernas, comenzaban a estirarse. El dolor que los rehenes sufrían era extremo. Cuando la fuerza de los caballos tiraba más y más, terminaban prácticamente desprendiéndose los brazos y las piernas del cuerpo de la persona. Ese era el juego de diversión para los asirios. ¿Se imagina el dolor, el sufrimiento por el cual hacían pasar a los rehenes? A las mujeres embarazadas las partían por la mitad y le sacaban a su bebé de su vientre. A los niños los tomaban de sus piernitas y estrellaban sus cabezas contra las piedras. Era gente malvada. Además de eso, practicaban todo tipo de idolatría, brujería y hechicería. Entonces le dice Dios a Jonás: ve y predícales que su maldad ha subido ante mí, que si no se arrepienten, los voy a exterminar. Ahora, alguien estará pensando: mire, esa gente sí era mala usted. Pero debo decirle que el mundo actual no difiere mucho de las cosas que antes se hacían. Prueba de ello, solo en El Salvador, de 20 a 22 personas muertas a diario. México, Honduras,
Guatemala y muchos otros países hay odio, hay sed de venganza, ansias de poder. Los centros de hechicería y brujería están a la vuelta de la esquina. No tenemos nada que envidiarle a los asirios. Dios le dice a Jonás, ve y diles que su maldad ha llegado al límite y que si no se arrepienten, les doy 3 días para que cambien de actitud. Si no lo hacen, entonces los voy a exterminar porque yo no los he creado para eso. Hoy día podemos ver la maldad que reina en el mundo, los constantes asesinatos a diario. Vivimos en una situación donde salimos y no sabemos si vamos a regresar. Las infidelidades en los matrimonios, los robos, los conflictos entre grupos de ideas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba elaborando este estudio y pensé en el tiempo que Dios les había dado como ultimátum a estas personas, me pregunté, ¿cuánto tiempo más nos quedará a nosotros para que el límite y la paciencia de Dios rebalse y diga, bueno, hasta aquí? Y nos envíe el castigo. Cuando Dios hizo la creación, dice la palabra que vio Dios que todo era bueno en gran manera. La pregunta es, ¿qué dirá Dios hoy día de la raza humana? Increíble. Vi en las noticias hace unos días atrás cómo el mismo hijo había asesinado con un hacha a su propia progenitora, a su madre. ¿Qué dirá Dios hoy día de nosotros? ¿Cuánto tiempo más nos soportará el Señor por todas las maldades que hacemos? A Nínive le quedaban 3 días nada más para que se arrepintieran de sus pecados. Sería conveniente meditar en eso. ¿Cuáles son aquellas cosas que usted y yo estamos haciendo mal que desagradan a Dios? En el versículo 3, vea lo que dice. Dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Viene Dios, le da un mandamiento a Jonás y le dice: ve a predicarle a esa gente que se arrepientan de sus pecados. Pero Jonás lo que hizo fue huir de Dios.
huir de la responsabilidad que Dios le había dado. La pregunta es la siguiente: ¿habrá alguna forma de huir de Dios? ¿Hay algún lugar donde uno pueda esconderse o alejarse tanto de Dios que Él no nos pueda alcanzar? No, no lo hay. La Biblia enseña que Dios es omnipresente, está en todo lugar. No hay lugar donde uno pueda ir donde Él no nos vea o no nos encuentre. ¿Por qué entonces Jonás creyó que podía huir de Dios? La explicación es la siguiente. En aquel tiempo se tenía el concepto que cada nación, que cada país tenía su propio Dios o sus propios dioses, a cual más poderoso. Esa era la creencia de ellos. Jonás pensó igual. Jonás pensó, bueno, Jehová Dios de los ejércitos es el soberano de Israel, es el Dios de Israel. Pero si yo me voy para Tarsis, allá son otros dioses. Entonces allá Dios no tiene autoridad ni alcance. Me voy a ir para allá y yo no voy a cumplir el mandato que Él me ha dado. ¿Por qué? No, hombre, si los ninivitas son malos, son enemigos número uno de Israel. Si se dan cuenta que yo soy israelita, me van a poner en los caballos y me van a desgajar. Ve, yo no. Yo me voy a ir a huir lejos de la presencia de Jehová. En aquel entonces habían creencias de que, por decirle un ejemplo, así como hoy día El Salvador, el presidente es el señor Serén, allá en Guatemala es otro presidente. En Costa Rica, en Nicaragua son otros los presidentes. Entonces, la autoridad del presidente de aquí termina hasta la frontera. De la frontera para allá son otros presidentes que tienen esa autoridad. En ese entonces se tenía una idea parecida con Dios. Y los muchos otros dioses que existían para ese tiempo. Las personas tenían un concepto que Dios estaba limitado a una frontera, a una nación, que hasta otros lugares Dios no tenía poder. Existía el concepto de muchos dioses, existía mucha idolatría, y las cosas parecen que no han cambiado. Hay personas que cuando tienen un problema le piden al Dios tal, que si se les perdieron las llaves y todo, entonces está el Dios tal, que si están pasando un problema económico, entonces le piden al Dios tal. Y cuando le hablo de dioses, precisamente le estoy hablando de idolatría. Le estoy hablando de que hay muchas personas que ponen su fe en las imágenes, en los santos hoy día. Como si Dios no tuviera poder para resolver los problemas de la humanidad. Solamente hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo. ¿Para qué debemos pedirle a otras cosas que no son dioses? Dios le demostró a Jonás que él era poderoso, que él es grande y maravilloso, y que él tiene poder para alcanzar a quien él quiere. Prueba de ello es
que sale de la nación de Israel, se va y viene Dios y lo alcanza. Sigamos leyendo, dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando un pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice que Jonás, huyendo de la presencia de Jehová, pagó un pasaje para abordar un barco. El trabajo de Jonás era jornalero. Y así, con ese trabajo, Dios lo eligió para ser uno de sus profetas. Pero el trabajo de un jornalero no producía mucho dinero. Él ganaba poco. Pero dice que para huir de su responsabilidad, de huir de Dios, paga un pasaje. Se sube a un barco. Oiga, eso debió costarle muchísimo dinero a Jonás. ¿Cuánto costaría un crucero? Por decirle algo, del Salvador a un país del Caribe. Eso cuesta mucha plata. Es caro. Jonás tuvo que pagar un pasaje caro por vivir huyendo de Dios. Ahora, predicador, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Lo que Jonás pagó es como lo que muchos pagan hoy día por vivir huyendo de Dios. Es como aquel hombre al cual le hablaban de Cristo. Escuchaba atento el mensaje de la predicación del Evangelio, pero nunca daba un paso definitivo por aceptar a Jesús y buscar una relación personal con Él. Un día se encontraba en una de esas discotecas tomando cerveza con sus amigos. De repente, alguien lo observa y quizás no le hizo una buena mirada, una buena cara, y él se molestó y le reclamó que por qué lo veía así. Viene la otra persona, ya con los tragos también, y comenzó a insultarlo. ¿En qué terminó aquello? Este varón recibió un puñetazo en su ojo, le quedó todo morado y bien inflamado. Si ese varón hubiese estado en la casa de Dios, adorando al rey, ¿cree usted que le hubieran pasado esas cosas? Jovencito al que se le habló de Jesús, visita la iglesia, pero nunca confirmó su vida en las cosas de Dios. Un día estaba dizque con sus amigos y hasta él se fue en una redada que la policía hizo de otros jóvenes a parar a la cárcel. O aquella persona que maltrataba a su esposa, se le hacía la invitación: mire, en la iglesia usted puede encontrar ese nivel para controlar su carácter.
a través del estudio de la palabra, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Nunca hizo caso. Uno de tantos días, después de haber maltratado, ultrajado a su esposa con palabras hirientes, después de regresar de su casa, encuentra que la casa estaba vacía. La esposa se hartó de él y se llevó a los hijos. Entonces, vienen los suspiros, las lágrimas y el sufrimiento. Vivir huyendo de Dios se paga caro. ¿Cuántas cosas le habrán sucedido a usted? ¿Cuántas cosas ha tenido que pasar por vivir huyendo de Dios? ¿Cuántas cosas más tiene que enfrentar por no querer entregar su vida a Cristo? Jonás decidió que él no quería saber nada de Dios. Me largo, me voy. Sigamos leyendo, versículos 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dice aquí que el mar se agitó tanto que amenazaba con darle vuelta a la embarcación. ¿Se imagina ese momento difícil? Los vientos, yo imagino soplar los vientos fuertemente, levantar olas gigantescas, el mar tambaleándose de un lugar a otro de igual manera, la embarcación a punto de volcar y de hundirlos. En ese momento, para aligerar la carga, botaron todas aquellas cosas que eran necesarias y muy importantes para ellos. Recuerde, en aquel tiempo los viajes duraban meses, días o semanas. Tenían que abastecerse de agua para el viaje y de comida. Pero cuando viene la tempestad, cuando el mar agitado hacía que casi se hundiera la embarcación, entonces comenzaron a echar por la borda el agua, la comida, todo aquello que era tan importante para sus vidas. Y eso mismo sucede hoy día. Muchas personas están echando por la borda del cesto de la basura cosas que son muy importantes para ellos. ¿De qué hablo? Hablo de aquellos hombres, de aquellos jóvenes que tienen un futuro prometedor, pero comienzan a coquetear con las drogas. Una bachita de marihuana, no, si eso no es nada. Y poco a poco se van enredando hasta que quedan totalmente atrapados en ese mundo. ¿Cuántos casos se dan de jóvenes que perdieron una muy buena oportunidad
porque cayeron en el mundo de las drogas. ¿Cuántas estrellas de cine lo perdieron todo? Gente famosa lo perdió todo. Tiraron al cesto de la basura su profesión, su dinero e incluso sus propias vidas. Yo recuerdo hace tiempo atrás, años atrás, observé una película llamada El guardaespaldas. Una morena que cantaba la canción, ella se llamaba Whitney Houston. Un futuro prometedor, una carrera brillante, pero se enreda en el mundo de las drogas y acabaron incluso con su vida. ¿Cuántos casos se dan de personas que tienen un buen trabajo, pero comienzan a enredarse en el alcoholismo? Yo tuve un compañero de trabajo, buen líder, una persona trabajadora, muy buen trabajador, pero perdió su trabajo porque ya no solo le bastaba alcoholizarse en su día libre, sino que llegaba y se alcoholizaba estando en horas laborales. ¿Cuántas cosas importantes terminamos echando por la borda por causa de decisiones alocadas que tomamos apartados de Dios? Hombres y mujeres que por 5 minutos de placer terminan echando por la borda su matrimonio, a su familia, su hogar. Huyendo de Dios, Jonás no solo se metió en muchos problemas, sino que además metió en problemas a la gente que estaba cerca de él. Sigamos leyendo, versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Los marineros estaban con mucho temor. El barco a punto de hundirse. ¿Y qué culpa tenían ellos de estar en esa situación? Ninguna. Una sola persona estaba llevando la desgracia a todos los que estaban en el barco. ¿Quién era esa persona? Jonás. ¿No será que usted sea el culpable de estar llevando la desgracia a ese barco llamado familia? ¿No será usted, señora, o usted, varón, el culpable de estar llevando desgracia a su familia? ¿Por qué digo esto? Muchas veces nosotros, con nuestras actitudes y acciones, terminamos desgraciando a nuestra familia.
Recuerdo una ocasión, un hermano carnal mío estaba con una enfermedad grave en un hospital y lo habían colocado en una habitación donde estaban cuidando a un reo que estaba también hospitalizado. El hombre estaba ahí enfermo y cuidado por las personas de la seguridad de una penitenciaría. Imagínense, enfermo, preso, y ahí junto a él estaba la pobre madrecita. Era un joven, llorando, diciéndoles: te dije que no te metieras en estas cosas. Nunca me hiciste caso. Mira todo el sufrimiento que estoy padeciendo. Allá está tu mujer, tu hija, sin nadie que esté apoyándoles. Muchas veces las decisiones que tomamos apartados de Dios nos llevan a llevarle desgracia y sufrimiento a los que están en ese barco llamado familia. Jonás era el culpable de estar llevando desgracia a los marineros que lo acompañaban en esa embarcación. Por eso digo, ¿no será usted o seré yo el culpable de estar llevando desgracia a nuestra familia? Versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros, al ver aquella terrible tempestad, pensaron: bueno, algo está pasando. Si el tiempo estaba normal, estaba el sol brillando, todo estaba muy bien, y de cuestión de minutos todo ha cambiado y estamos a punto de morir. No, aquí algo malo está pasando. Quizá alguno de los dioses esté airado con nosotros. Echemos suerte para ver quién es el culpable de esta desgracia. Y echan suerte, y la suerte cae en Jonás. En ese momento Jonás les dice: yo soy el culpable. La única manera de que ustedes se salven, tómenme y tírenme al agua para que muera yo ahogado, pero ustedes puedan salvarse. Pero los marineros quisieron ayudar a Jonás. Vean lo que dice el versículo 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dios no les permitió a ninguno de ellos poder ayudar a Jonás. No le podemos ganar a Dios. Por eso digo,
¿cuántas cosas ustedes y yo hemos pasado, hemos tenido que sufrir por huir de Dios? ¿Cuántas veces a usted que en este momento está viendo este mensaje le han invitado a ir a adorar al Rey, a ir a congregarse y buscar el rostro de Dios? ¿Cuáles han sido las excusas que ha dado para no ir? ¿Que no tiene tiempo? ¿Que esas cosas no son para usted? ¿Hasta cuándo seguirá huyendo de Dios? Veamos el final de Jonás en este capítulo, versículo 17. Versículo desde el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínese usted qué posibilidad de vida puede tener una persona dentro de la panza de un enorme pez. Este libro ha sido criticado duramente por esta parte, porque muchas personas no creen que esto haya sido real. Pero si el mismo Jesús habló de estas cosas y dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así él estaría en el sepulcro, pero que al tercer día resucitaría, es porque la historia es real. Yo no sé en qué situación, amigo, amiga, te encuentres hoy día. Una situación donde parece que tu situación no tiene salida, que todo está perdido, que se acabó. Déjame decirte lo siguiente. Dios puede obrar un milagro en tu vida. Dios puede ayudarte. Jonás estaba en esa situación que parecía que ya no habían esperanzas para él. Quizás la misma familia, tus amigos te digan, no, de esa no salís. Ahora el Señor te dice que mientras hay vida, hay esperanza. Quizás te hayas equivocado muchas veces. Quizás le hayas fallado a Dios de diferentes maneras. Quizás el gran pez llamado mundo te ha absorbido y parezca que ya no hay oportunidad para ti. Debo decirte lo siguiente. Dios es Dios de segundas oportunidades. El Señor es Dios de muchas oportunidades. Lo que Él espera de nosotros es que busquemos su rostro y arrepentidos pidamos perdón a Dios por aquellas cosas en las que le hemos fallado. Yo no sé de qué manera Dios haya podido hablar a tu vida. No sé en qué situación tú puedas encontrarte. Lo que sí puedo decirte es que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado que viene a Él y le pide perdón y lo recibe como Señor y Salvador personal de su vida. Yo haré una oración. Si tú quieres aceptar a Jesucristo este día, di estas palabras al Señor. Señor Jesucristo,
yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Dios. Perdona mis pecados. Yo ya no quiero huir de ti, Señor. Ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Dios. Y te doy gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hizo la oración, ahora le invito, acérquese a una iglesia, acérquese a una congregación para estudiar la palabra de Dios, para crecer en el conocimiento de ella y para buscar una relación personal con Él. Hasta aquí llegamos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.